Muy buenos días, este es su programa Antena Internacional, el programa que le trae el comentario y la información internacional de la semana. Hoy tenemos una entrevista muy especial, tenemos a la señora Rosa Pavanelli, ella es secretaria general mundial de la Internacional de Servicios Públicos, especialista en todo lo que es el tema del agua. Mañana, como sabemos, es el Día Internacional del Agua y vamos a tratar el tema desde una perspectiva internacional y también, desde luego, lo que nos afecta en el Perú. Dicho esto, vayamos a nuestra sección, el personaje de la semana. Y el personaje de la semana no es nada menos que Vladimir Putin, que en esta semana el presidente de la Federación Rusa ha decidido la inclusión de Crimea dentro de su propio territorio. Desde luego que esto pasó por un referendo que es bastante cuestionado, en el cual más del 95% de la población de Crimea decidió anexarse a Rusia. Y al día siguiente, simplemente Putin, quien había prometido reverdecer el poderío ruso en el mundo, ha decidido incluirlo, ¿no? Esta decisión, que es tal vez la mayor confrontación entre Rusia y Occidente después del fin de la Guerra Fría, ya tiene sus primeras consecuencias diplomáticas. Estados Unidos ha decidido cancelar una serie de visas a personas allegadas personalmente a Putin, mientras que, por otra parte, Rusia no se ha quedado atrás y ha tomado semejante medida. Se teme que se inicie una nueva guerra fría y la verdad que la crisis en Crimea no tiene ningún tipo de indicio de solución a corto plazo. Esperemos simplemente que la situación se calme y el diálogo se imponga ante los intereses, aunque sean legítimos intereses de Estado, y se encuentre una solución pacífica. Ahora veremos lo que es la cifra de la semana. Y la cifra de la semana es 4.3%. Esta es la cifra de crecimiento que ha tenido Colombia en el año pasado, en el 2013. ¿Por qué se ha vuelto tan importante esta cifra? Porque por primera vez, después de muchos años, es que podemos decir hoy que Colombia es la tercera potencia económica de la América Latina. Después de Brasil y después de México, Colombia ha desplazado nada menos que a Argentina como poderío económico. Sin embargo, sabemos que este poderío económico, por las dimensiones, por el alto crecimiento que ha experimentado Colombia en los últimos años, y también la crisis que ha tenido, crisis financiera, sobre todo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, está acompañado todavía con índices de pobreza muy alta y sobre todo gran desigualdad social. Los retos que tiene Colombia para poder superar estos baches sociales son enormes, pero podemos decir hoy que después de Brasil como la primera potencia regional y luego de México, Colombia se coloca en el tercer lugar, desplazando históricamente a Argentina, que se había colocado por muchos años en este puesto. Dicho esto, vayamos a la entrevista de la semana. Estamos aquí con la señora Rosa Pavanelli. Ella ha venido a un foro internacional de servicios públicos y específicamente del agua, y hoy vamos a hablar a raíz del Día Internacional del Agua sobre este tema. Buenos días. Buenos días. Bueno, señora Pavanelli, realmente, ¿cuál es la dimensión del problema del agua en el mundo? Algunos dicen que está muy subestimado y otros dicen que está muy sobreestimado. ¿Tenemos razones hoy para alarmarnos, estar muy preocupados por el tema?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenemos que ser alarmados por el tema del agua, porque hay muchos problemas que afectan el tema del acceso al agua hoy y el tema de la disponibilidad del recurso agua en el mundo. Ante todo, el hecho que tal vez no le damos la importancia que tiene, pero el fenómeno del cambiamiento climático está afectando muchísimo la posibilidad de conservar los recursos hídricos en el mundo, también en Perú. Hay los nevados que se retiran, hay escasez de recursos, perdone por mi español que es muy básico, pero espero que se pueda entender. Y además hay un constante crecimiento de los desiertos en muchas partes del mundo. ¿Cuáles son las zonas más afectadas por esa carencia del agua dulce? Bueno, sin duda África es uno de los países que más tiene problemas, pero por ejemplo ahora hay situación muy crítica también en Europa, donde en el sur de Europa están creciendo las áreas que se van desertificando. ¿Qué parte de Europa? ¿Oriental, occidental? La parte mediterránea en particular. Hay una alarma también en los países nórdicos de Europa, como en los países escandinavos, como Suecia, donde este año no ha nevado. Y si no nieva al Círculo Polar Ártico, tenemos que ser todos muy preocupados por la posibilidad de tener recursos hídricos. Países africanos por una parte, países occidentales desarrollados por otra parte, la respuesta va a ser distinta. En primer lugar, ¿cómo están respondiendo los países africanos, si pueden responder, ¿no? Bueno, los países africanos son los más afectados no solamente por la pobreza de agua que tienen, pero también porque no han desarrollado un sistema de servicios hídricos para brindar el agua a las poblaciones, así como es la área donde es menos desarrollado un sistema eficiente de desagüe y de ¿desagüe? Sí, exactamente, de saneamiento de los aguas. Bueno, si no hay, digamos, un agua de calidad, la consecuencia es también inmediata a nivel de lo que es salud pública, ¿no? Absolutamente, esto es verdad. La Organización Mundial de la Salud estima que por cada euro por cada dólar, que se invierte en el sistema de agua potable, hay $4 menos que se gastan por servicios de salud, en salud. Entonces es una inversión que tiene que ser considerada como un aspecto muy positivo por toda la economía de todos los países. Por finir de África es la región que es más afectada para el proceso de privatización de los recursos. Las multinacionales que están llegando, que ya llegaron en el país, el Fondo Monetario Internacional que le da los préstamos a los gobiernos para desarrollar políticas industriales en los diferentes países, siempre vincula la utilización de este recurso porque se privatizan los servicios hídricos. En muchos países esto afecta también la propiedad de las fuentes. Hay países, por ejemplo, no se trata de África, se trata de Medio Oriente ahora, como Turquía, pero también India, que están pensando de vender ríos. El río Tigris va a ser vendido para el gobierno turco. ¿Cómo se puede pensar una cosa así? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Debilidad del Estado o prepotencia de esto? Las grandes transnacionales que tratan de
utilizar estos recursos? ¿Cómo se puede explicar? Yo creo que las dos cosas van juntas. Hay una prepotencia, como usted ha dicho, de las multinacionales del sector del agua que están tentando de privatizar y de ocupar en todos los países donde tienen importantes fuentes de agua, de ocupar esta posición de poder, que significa lucro, naturalmente, que significa lucro. Y además hay gobiernos que aceptan este tipo de presión. En Bruselas, donde está la Comisión Europea y la mayor parte de las multinacionales del sector del agua salen de Europa, de Francia y de España. En Bruselas tienen 20.000 lobistas presionando el Parlamento Europeo y la Comisión Europea para hacer negocios sobre el agua en el mundo. Carambas. Grupo de presión para poder presionar al aparato legislativo. Vayamos al escenario de los países europeos, donde sí se tiene recursos. ¿Cuál ha sido la respuesta de los países europeos ante este mismo problema, la carencia de agua? Bueno, no se puede decir que en Europa haya un problema de carencia de agua en general. Hay un problema todavía de accesibilidad y de calidad al agua, porque en muchos países tenemos la necesidad de desarrollar un sistema más eficiente, de invertir en las redes de distribución del agua, así como hay lugares, yo llego de Italia, en Italia también hay lugares donde la gente tiene acceso al agua, como en Sicilia, en unas partes de la Sicilia, 2 veces a la semana, o también lugares donde el agua no es potable, como se pasa en Calabria. Tenemos unos problemas. En Europa del Este este es un problema bastante preocupante, pero el problema más importante ahora en Europa es el hecho que hay un movimiento creciente porque no se privatice el agua. Donde se ha privatizado el agua, los precios por los consumidores han subido de una manera inaceptable, la calidad del servicio no ha cambiado, no ha mejorado, y hay una reacción de los ciudadanos, de las ciudadanas que no quieren esto, porque también ven que las políticas de las compañías privadas no se preocupan de manejar, de gestionar el recurso para conservarlo por las generaciones futuras. ¿Cuál es el papel del Estado ahí? Ahí sí tenemos estados muy fuertes. ¿La solución se va a nivel del Estado, a nivel de las regiones o a nivel municipal? Es bastante complicado porque en Europa tenemos también la Comunidad Europea y la Comunidad Europea tiene un papel importante porque tenemos en el sector del agua 2 lo que llamamos directivas, que son como leyes europeas que se aplican a todos los países. Una directiva sobre la gestión de los recursos hídricos globalmente entendidos, y una directiva sobre el agua potable, por esto los diferentes países tengan que actuar esta dirección, pero tengan también la posibilidad de tomar decisiones propias. Normalmente la gestión del servicio se organiza a nivel intermunicipal, sea juntando muchos municipios. Hay muchos países ahora como Italia, Francia. ¿Me permite un ratito? Vamos a ir a una pausa, nos están pidiendo una pausa y volvemos aquí en el programa.
nuestro programa Antena Internacional. Hoy estamos hablando con Rosa Pavanelli. Ella es secretaria general mundial de la Internacional de Servicios Públicos y nos está hablando acerca del problema del agua. Nos habíamos quedado y está explicando este complejo sistema en el cual también la comunidad europea participa acerca de cómo enfrentar este problema de escasez del agua específicamente en Europa. Sí, así como he dicho, la Unión Europea tiene muchas presiones por parte de las multinacionales del agua, tal que Suez, Veolia, Agua de Barcelona, que son multinacionales que hacen negocios en todo el mundo. Está muy presionada, pero también está muy presionada para los ciudadanos y la sociedad civil, así como se dice, porque hay un movimiento creciente en todos los países europeos para que se acabe con la privatización del agua. Esto se ha pasado en todos los países donde los ciudadanos han podido votar por decidir si mantener en mano pública o privatizar el servicio. Se pasó en Sevilla, en Madrid en España, se pasó en Lipsia y en Berlín en Alemania y se pasó en toda Italia, donde 97% de la población en un referéndum decidió que no queremos haber agua en la gestión privada del agua más. Pero el ejemplo más importante para mí y para nosotros, trabajadores del sector y representantes del movimiento por el agua pública, es la experiencia de Francia. En Francia fueron los mismos gobiernos locales a decidir de acabar con la privatización del agua, con las mismas multinacionales que son las mayores empresas del país. La Municipalidad de París decidió en 2010, si me acuerdo bien, 2010-2011, de acabar con la concesión del agua a Suez y a Veolia y de remunicipalizar completamente la gestión del agua. En menos de 2 años pudieron cortar las tarifas, los precios del servicio por los ciudadanos de más del 50%, con una calidad mejor del servicio. Recientemente, el mes pasado, hemos presentado al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, una queja de 1.900.000 ciudadanos europeos para que el agua sea considerada en el marco jurídico de la Unión Europea derecho humano, porque no sea tratada como un bien comercial, pero como un bien común que tiene que ser protegido y porque sea completamente excluido de los tratados de libre comercio. Hace dos días, para celebrar el Día del Agua, que será mañana, la Comisión Europea ha emanado una nueva comunicación en la que dice que reconoce el agua como derecho humano, pero no en el marco jurídico. Entonces tenemos que luchar para ganar esto, para lograr esto, pero que reconoce lo que ya ha establecido las Naciones Unidas, la ONU, que el agua no puede ser considerada como un bien comercial, que entonces tiene que ser excluida de toda directiva por la concesión pública y adquisición pública, y tenemos que lograr también el resultado que no sea incluida en los tratados de libre comercio. Vayamos a la realidad de América Latina, que es diferente, específicamente en nuestras regiones. Perú se distingue porque, tengo entendido, por diferentes bases de datos, que es uno de los países que más agua dulce tiene, ¿no? Gran reserva de agua tenemos acá en el Perú. Pero tenemos una realidad muy diferente, ¿no? Nuestros estados en América Latina no son lo suficientemente fuertes para poder tener una soberanía territorial plena en general y poder tener la capacidad de explotar todo ese potencial que tienen nuestros países. ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo en países de América Latina o como el Perú?
Bueno, me parece que hay diferentes situaciones en América Latina, porque hay países que han reconocido en su constitución el derecho, el agua como un derecho humano y también la propiedad y la gestión del agua en mano pública. ¿Se acuerda qué países más o menos? Me parece Ecuador, Bolivia, Uruguay va a celebrar a octubre 10 años desde el referéndum y los movimientos sindicales se juntarán al movimiento del agua en Uruguay para celebrar esta importante fecha. Yo llego la semana pasada, me fui a Chile por participar en la ceremonia de la transmisión del mando de la presidenta Bachelet. Me encontré con el nuevo gobierno y el tema de volver, el agua en Chile está privatizada, pero el tema de volver en mano pública la propiedad del agua va a ser uno de los temas en la agenda del nuevo gobierno. Tienen que hacerlo muy rápido, porque en el momento que el Tratado Transpacífico de Libre Comercio entra en vigencia, esto va a prohibir de volver en mano pública los servicios que ya son privatizados. Entonces, hacer muy rápido esto y para nosotros como trabajadores de los servicios públicos luchar en contra de estos tratados de libre comercio. La situación es muy diferente, pero hay presiones en todo el mundo por la mayoría que llegan por tratados económicos, sea bilaterales, sea multilaterales, por privatizar el agua. Perú es en esta situación. Por la mayoría el agua en el Perú es en mano pública. Hay todavía dos compañías que son privatizadas. Hay una presión muy fuerte y también una decisión del gobierno de empujar la privatización del agua. Creemos que sea una cosa muy peligrosa además porque empieza también Perú empieza a tener unos problemas de conservación de recursos. Lima tal vez sea la segunda ciudad más importante que se encuentra en un área desértica, ¿no? Se considera que después del Cairo es la segunda ciudad más grande que está en este tipo de áreas, ¿no? Y por lo tanto la demanda de agua es bastante grande, ¿no? Y proviene principalmente de nuestros valles andinos, en general el agua que llega para consumirse acá en Lima. ¿Cómo observa este problema en Lima? ¿Cree que este problema de la falta de abastecimiento, pese a que tenemos tanta riqueza natural, de agua natural, tanto potencial en agua, todavía Lima puede sufrir ese tipo de problemas? Bueno, honestamente, yo no soy una geóloga y no soy una experta de este tema. Entonces, no creo decir cosas que no están valoradas con datos y con experiencia científica suficiente. Pero me parece que hay muchos problemas que se pueden arreglar y mirando también a experiencias que ya existen. Por ejemplo, ¿qué puede recoger una ciudad como Lima de la experiencia europea? ¿Qué puede recoger y aplicar? Experiencia, se puede realizar, se pueden tomar numerosas experiencias, no solo en Europa, pero también en el resto del mundo. Una cosa es, por ejemplo, por primera cosa, ver cómo se puede educar. La cultura del agua. La cultura del agua es una cosa muy importante. Es muy importante porque no es... Hay estadísticas que indican que más del 50% del agua potable se desperdicia. Sí, puede ser. Yo creo que sí, yo creo que esto es un problema en Perú, pero es un problema también en muchos otros países. Entonces, cuidar el sistema de distribución que sea eficiente, invertir en el sistema significa evitar los gastos de agua, evitar que se despierda el agua y que se pueda utilizar. Cuidar
qué tipo de agua se usa para el consumo agrícola, para el consumo industrial y para el consumo humano, que no es la misma cosa. No tiene sentido utilizar el agua potable por las toaletas o por las minas o por agricultura. Aplicar diferentes tarifas por el diferente tipo de agua que se utiliza. Bueno, en Lima ya existe eso, que se utiliza. También en los sectores más pudientes o más ricos de Lima se paga más, y en los sectores menos pudientes que necesitan, digamos, se paga menos. Eso sí. Y también ver, bueno, cómo se puede evitar de gastar agua en utilización que no son fundamentales, por ejemplo piscinas, por ejemplo canchas de golf, cosas así que gastan muchísimo recurso. Última cosa, hay experiencias muy importantes de países que son más o menos desérticos, donde el utilizo del agua del mar, la desalinización del agua, ha portado un resultado muy importante. Yo llego de Italia, ya lo he dicho, hay una ciudad en Italia, es Ferrara, que está cerca del río Po, es el río más grande de Italia, pero es un pequeño río si lo paragonamos con los ríos latinoamericanos. El río Po tiene un nivel de polución muy alto, de contaminación muy alta, pero la empresa pública de Ferrara toma el agua del río para hacer agua potable por toda la población. Entonces hay tecnología que permiten de utilizar el recurso y de hacer un mejor uso de esto. Bueno, licenciada, muchas gracias por su presencia. Esperemos que el mundo tome mayor conciencia. Yo creo que la educación va a jugar un papel muy importante justamente para poder tener mejor uso de este recurso, que es un recurso limitado, ¿no? No es ilimitado como muchos piensan, ¿no? En sí, ¿no? Muchas gracias por su presencia en el programa, muchas gracias por contarnos estas experiencias, que podamos aplicarlo acá en nuestro país. Muchas gracias a ustedes. Bueno, con ustedes será hasta el próximo viernes en este su programa Antena Internacional. Muy buenos días.